Buenos días, iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nadie dijo amén. Dios les bendiga. Amén, qué bueno que están despiertos, ¿verdad? Yo sé que estábamos cantando allí, que el Espíritu de Dios nos llene con su presencia, nos lleve a donde Él nos llame, pero ahora tenemos que estar atentos, ¿verdad? Así que saluda al que está a su lado, dígale, Dios te bendiga y Dios te guarde. Dígale al que está detrás, al que está al frente, y si lo nota dormido, lo despierta por el hombro, lo despierta, ¿verdad? Voy a pedir que me coloquen el reloj en la parte de atrás, porfa. Muy bien, ¿quiénes nos visitan por primera vez? Bienvenida, bienvenida, ¿qué más? Por allá, bienvenida, bienvenida, bienvenida y bienvenido. La mayoría eran mujeres, pero vamos a darle un fuerte aplauso a estas personas que son invitados, que nos visitan. Bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe, que amamos a Dios y amamos a las personas. Las personas son importantes para Dios y para nosotros, ¿verdad? Y damos gracias al Señor que podemos abrir un lugar, una iglesia, un templo, como usted lo quiera llamar, para adorar a Dios. Sabemos que la iglesia no solamente es el templo, la edificación, sino que somos nosotros. Cada uno de nosotros es la iglesia. Y allí habita el Espíritu Santo de Dios, como cantábamos. Perfecto. Saque su Biblia, por favor, su bloc de notas, y vamos a empezar con esta imagen de una vez, para que tomemos fuerza y ánimo, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en un funeral? Levanten su mano. Yo creo que todos, ¿verdad? Claro, no hemos estado como protagonistas, ¿verdad que no? Hemos estado como un personaje secundario, como invitados. Yo fui a muchos funerales en Venezuela y me correspondió dar consuelo a personas que yo ni conocía. Y estamos llamados a eso, a llorar con los que ríen, así como cuando nos invitan a una fiesta, que uno llega de sorpresa y no está invitado, pero igual le dan y uno recibe, ¿verdad que sí? Uno se alegra con el cumpleañero, pero también debe llorar con los que lloran. Y yo no sé, pero el estar en un funeral, no sé para ustedes, pero puede ser incómodo, ¿verdad que sí? No es un lugar que quisiéramos estar todos los días, ¿o me equivoco? Es un lugar triste, ¿verdad? Es un lugar a veces de desesperación, donde las personas lloran y gritan de manera desgarradora. Yo he estado en esos lugares. Y en los entierros, cuando están bajando el féretro, la urna, es peor. Pero también he estado en unos lugares donde se canta y donde se alegra la gente. Hay dos tipos, los creyentes, los cristianos, porque tenemos una esperanza, ¿verdad que sí? ¿Cuántos hemos cantado en medio de un funeral? Amén. Pero yo sé que también a veces ponen reggaetón y ponen rock y ponen otro tipo de música, cumbias, vallenatos, y bailan los muertos. ¿Usted no lo ha visto? ¿No lo ha visto por internet, no sé, por las redes? ¿O quizás asistió a algún funeral así? Yo donde vivía no era un barrio tan terrible, pero casi siempre ponían música así. Imagínense dónde estaba metido yo, de dónde me sacó el Señor. Esta imagen yo sé que es fuerte, sensible y a veces aterradora. Yo voy a hacer una última pregunta porque vamos a entrar en una historia donde hay una persona que falleció, hay un muerto. Pero quisiera preguntar, no van a levantar sus manos, sino que vamos a pensar un momento. ¿Estamos preparados para la muerte? Yo no sé si ustedes son como mi tía, que a veces nos vendían paquetes de funeral y cuando llegaba el vendedor y decía buenas tardes o buenos días, vengo de la funeraria, y le cerraban la puerta en la cara y pensaban que era hasta de mala suerte. Sigamos adelante. Estamos en Conversaciones Poderosas. Hoy vamos a finalizar la serie. ¿Cuántos hemos aprendido en esta serie?
8 semanas, hemos visto muchas conversaciones con Dios, la mayoría con Dios. Y no vamos a poder hacer un repaso completo, solamente voy a mencionar las últimas 3. Y hablamos de prosperidad en una oración. ¿Quién fue ese personaje? El que decía, Señor, bendíceme, que tu mano estuviera conmigo, Jabes. ¿Cuántos pidieron al Señor que Dios le bendijera, que su mano estuviera con usted y que extendiera su territorio? Amén, ¿verdad? Y que por supuesto nos guardara del mal. Victoria sobre la tentación. Aquí analizamos el personaje. ¿Quién? Jesucristo y también a Satanás, el enemigo que se presentó ante Jesús y le hizo 3 pruebas, 3 tentaciones. Y vimos cómo derrotó Jesús al adversario. Después vimos conversaciones reveladoras. También Jesús, ¿con quién? Con una mujer samaritana. Una mujer a la cual no se le podía hablar. De hecho, los hombres no podían hablar con las mujeres. Y menos con los samaritanos, los judíos. Y vemos cómo Él se le presenta como el Mesías. Yo soy el Mesías. Extraordinario. Cómo esta mujer dejó su cántaro y fue inmediatamente a evangelizar, a hablar de las buenas noticias. Ella pasó por el discipulado, catecúmeno, por nada. Ella lo primero que hizo fue contar su testimonio. Este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Y qué es lo que había hecho esta mujer? Había tenido 5 maridos. Imagínense que él se levante aquí una hermana y que diga, voy a decirlo de manera coloquial, yo he tenido 4 hombres. ¿Qué diría usted? Algunos se empezaron a reír, ¿verdad? Pero hay mujeres que han tenido 4 o 5 hombres. ¿Y cómo lo ve la sociedad? Como algo malo. Es criticada, es juzgada. Pero la mujer samaritana no tuvo ninguna vergüenza, porque había conocido al Mesías, quien iba a perdonar sus pecados. Y esa fue una conversación reveladora. Ahora les ruego que ustedes vayan a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, y van a notar allí conversaciones del más allá. Le quise poner este título porque yo sé que va a llamar la atención de ustedes y en YouTube también. ¿Saben cuál es la predicación que más ven en nuestro canal de YouTube? El secreto de la prosperidad. Porque todo el mundo quiere ser próspero, quiere tener dinero y se encuentran allí cómo ser próspero, pero no solamente de dinero, sino a nivel espiritual. Hoy vamos a ver conversaciones acerca del más allá. Y cuando hablamos del más allá, ¿a qué nos referimos? Fuera de este mundo, ¿verdad que sí? Muy bien, vamos a hablar acerca del muerto. Dígale que está a su lado, el muerto. Vamos a poner 3 partes aquí como si fuera una serie. Vamos a hablar quién es el muerto. Yo sé que la mayoría sabe esta historia, seguramente hasta la conoce mejor que yo, pero yo voy a ir leyendo y voy a ir comentando rápidamente. Dice la palabra en Juan 11, versículo 1, había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro. Y aquí aparece nuestro primer personaje. Y era de Betania. Entonces tenemos a un hombre que se llama Lázaro. ¿Y de dónde es? De Betania. ¿Y cuál es su condición? Está enfermo. La aldea de María y de Marta, sus hermanas. Y ahí nos describe otra característica. ¿Es qué? Una aldea, un pueblo pequeño. Damos un saltito allí porque describen en la Biblia quién es María y quién es Marta. María, la que había derramado perfume en los pies de Jesús. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Y vamos a detenernos cortitamente acá. Le pregunto a los hombres que están acá, y me gustaría que levantaran las manos. ¿Quiénes tienen amigos, los hombres? Ahora, de esas manos levantadas, ténganlas levantadas allí. Yo sé que tienen muchos amigos, quizás 1 millón de amigos, como dice la canción. De ese 1 millón de amigos, por lo menos aman a uno. ¿De verdad? Que bueno, vamos a darle un aplauso a estos hombres.
Estamos hablando de un asunto serio, ¿verdad? ¿Los hombres podemos amar a un amigo? Sí. Con un amor distinto al que tenemos a nuestras esposas, ¿verdad que sí? ¿Podemos amar a nuestro papá, a nuestro padre? Sí. ¿Podemos amar a los hermanos de la iglesia Vida Eterna? También. Y a todos aquellos que Cristo ha restaurado también. Incluso debemos amar ¿a quién? A nuestros enemigos. Así como Cristo amó a sus enemigos. Y dice la palabra que le mandaron este mensaje al Señor. Señor, el que ama está enfermo. Esto se ha interpretado como que Lázaro y Jesús tenían una relación de homosexual. ¿Usted sabe lo que es eso? Anulando el amor entre el prójimo, entre los iguales. Y aquí hemos visto y determinado hoy día que nosotros podemos amar a un amigo. De las mujeres que están acá, ¿quiénes tienen amigas? ¿Aman a sus amigas? ¿Son lesbianas? No. Pero esto lo quiero dejar bien claro. Porque capaz editan esta parte y dicen que la Iglesia Vida Eterna y el pastor Hernán está afirmando la relación de homosexualidad y lesbianismo. Y debo decir abiertamente que Dios condena eso. Dios condena el homosexualismo, el lesbianismo, transvesti y todo ese tipo de cosas. Todos los pecados que hace esta comunidad, lamentablemente, son aberración, pecado. Y el pecado Dios lo condena. ¿Que Dios ama al pecador? Por supuesto que sí. Y si alguno de los hermanos que está acá está luchando con eso, Dios te ama. Y yo también te amo, pero debes cambiar. Ese es el mensaje completo. Ven tal cual eres. Ven como tú eres. Ven con los pecados que practicas. Eres aceptado, eres amado acá. Y el Espíritu Santo de Dios te va a transformar. ¿Creemos eso, iglesia? Porque Dios transforma. Yo he conocido hombres y mujeres que han luchado con esto y Dios los ha transformado. Incluso personas que se cambiaron hasta el sexo, Dios los ha llevado al estado original. Diciendo esto, vamos a seguir leyendo. Cuando Jesús oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Voy a hacer otra pregunta. Y yo quiero que sean honestos y vulnerables conmigo. ¿Quiénes de los que está acá tienen una dolencia o una enfermedad? Levante su mano. Tenemos una buena población acá. Y hoy mismo vamos a orar para que el Señor se glorifique en sus vidas. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Aquí tenemos una historia bíblica porque aconteció de un hombre que se llamaba ¿cómo? Lázaro, que vivía en Betania, que tenía unas hermanas, ¿cierto? Y dice la palabra que mandaron un mensaje al Señor. Y aquí nos da una leve, pero muy importante enseñanza. ¿A quién acudió María y Marta? Al Señor. Y de las personas que están enfermas acá, y de las que hemos estado enfermas, ¿quiénes han estado enfermos? Todos hemos estado enfermos y posiblemente nos vamos a enfermar. O sea que Dios nos va a hablar el día de hoy. Y yo quiero que usted abra su corazón, porque hay enfermos en nuestra iglesia. Y no quiere decir que están en pecado, no. Es un proceso de deterioro normal de nuestros cuerpos, porque estamos en nuestra naturaleza pecaminosa. No vamos a hablar a profundo de la enfermedad. No sabemos qué enfermedad tenía Lázaro, pero era una enfermedad de gravedad. Y ellas acuden al Señor. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros, es acudir al Señor, no a Google. Porque yo sé que la mayoría me duele aquí. Vamos a ver qué dice Google. Cáncer de páncreas. Ay, sí. Yo creo que es eso. No es el hígado. Y usted empieza a somatizar cosas. Y si decía, no sé, un calambre, una cosa, usted empieza a sentir el calambre. ¿A quién le ha pasado eso, honestamente? No es más. Yo no quiero que usted se enferme hoy, no.
Porque esto es contagioso, así como el bostezo, como la risa, es contagioso. Y debemos acudir al Señor. Y algo que me encanta es que dice, cuando Jesús oyó, ¿cuál era el mensaje? El que ama está enfermo. Y dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino que es para la gloria de Dios. Lo primero que nosotros pensamos en una enfermedad es que me voy a morir. No pensamos, Señor, yo creo que tú puedes hacer algo. Yo creo que tú puedes mostrar tu gloria. ¿Verdad que no pensamos así? Esto es un cáncer. ¿Cuánto iré a padecer? ¿Con quién voy a dejar a mi esposo, a mi esposa? Mis hijos. Casi que ponemos allí un papel, un bolígrafo, tinta china y hacemos un testamento allí. No. Debemos aprender de María y de Marta. Les pregunto, ¿qué hizo Jesús sabiendo que su amigo estaba enfermo, este amigo al cual amaba? ¿Qué dice la palabra? Vamos a leerlo. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Él estaba al otro lado del Jordán. Ahora, ya hemos dicho que podemos amar a nuestros amigos. Creemos que Jesús amaba a Lázaro y Lázaro amaba a Jesús. Posiblemente se visitaban. ¿Se acuerdan esa escena cuando María enjugaba los pies del maestro con sus cabellos? Y Jesús visitaba varias casas y seguramente allí hizo muchos milagros, como lo hemos visto en la palabra. Pero ¿a usted no le parece extraño si usted ama a un amigo que de verdad lo ama, que es como un hermano de sangre, y le dicen, tu amigo o tu amiga está enfermo, ¿qué haría usted? Saldría de viaje, ¿verdad? Tomaría el primer autobús, el primer vuelo si así lo puede, si está en sus manos, y visitaría al amigo. Pero dice la palabra que se quedó 2 días más. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Será que Jesús se equivocó? No, ¿verdad? Ya él había dicho que esa enfermedad era ¿para qué? Para glorificar a Dios y también al Hijo. El poder del Hijo, o sea, el poder del mismo se iba a manifestar. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dimos un salto allí, porque él dice, vamos a verlo. Él mostró la intención, se quedó 2 días más y dijo, vamos allá. Y usted puede leer en su evangelio, en su Biblia, que ellos habían huido, por así decirlo, de ese lugar de Betania. ¿Por qué? Porque los fariseos, los religiosos estaban buscando para acusarlo, para ponerlo preso y para matarlo. Y ellos le dicen, Señor, ¿y vamos a volver hasta allá? Y él dice, parafraseando, bueno, andamos de día, andamos en la voluntad de Dios y a mí no me va a pasar nada, es lo que dice allí. Vamos a despertarlo. Seguimos adelante, versículo 12. Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, sanará. Porque él dijo, él duerme. La enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Pero realmente los discípulos habían interpretado, asimilado la palabra duerme. Vamos a leer allí. Dice el versículo 13, Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaban que se refería al sueño natural. Ellos todavía no habían entendido que cuando Jesús dijo, Él duerme y vamos a despertarlo, Jesús se refería a que estaba muerto. ¿Sí me explico? Y nosotros lo vemos más claro porque tenemos toda la palabra revelada, pero en el momento, ellos habían huido, venían de viaje. Las hermanas mandan un mensajero, le llega la noticia al Señor. El Señor se queda 2 días más. Él anda tranquilo, él anda relajado, mientras María y Marta estaban luchando con su hermano enfermo. Y ya yo los expolié. Ya yo les dije lo que iba a pasar. ¿Cómo se llama el primer punto? El muerto. Diga el que está a su lado, el muerto. O sea que ¿quién es el muerto? Lázaro. El Señor conocía que iba a morir a causa de esta enfermedad. Físicamente sí la conocía.
Pero Él va a dar una tremenda lección. Iba a mostrar su gloria porque ya lo estaba anticipando, ya lo estaba diciendo. Y Él tuvo que decirle, la anterior, por favor, la anterior, Jesús le hablaba de la muerte. Y vamos a ver cómo lo reafirma. El versículo siguiente, 14 y 15. Por eso les dijo que claramente, porque ellos estaban confundidos. Lázaro ha muerto. Y me impresiona mucho lo que dice después. Mira lo que dice aquí. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Otra versión dice, y me gozo, porque ahora van a creer de verdad. ¿Quiénes de los que están acá tienen más de 10 años, 15 años en el Evangelio? Una buena parte. ¿Hemos crecido en la fe en ese tiempo? ¿Sí o no? Sí, hemos crecido, ¿verdad? Y a los discípulos le iba a acontecer lo mismo. Ellos estaban como confundidos. Bueno, vamos a despertarlos si duerme. Más adelante uno de los discípulos, bueno, si vamos a morir, muramos todos. Entonces hablaban para adelante y para atrás. Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí. Esto es como ilógico, yo no sé, pero yo lo leo y es como que ilógico. Y por supuesto que es ilógico para nuestra lógica humana. Como ya lo dijimos, si un amigo está enfermo, lo ideal, lo común, lo natural es que salgamos corriendo, que es una emergencia, ¿verdad que sí? Pero Jesús dice no, porque Él conoce todo y Él tiene el control de todo. Ahora, Él sabe lo que va a acontecer y dice, es necesario que esto pase para que crean. Vayamos a verlo. Vamos adelante. Vamos adelante y vamos a hacer esta afirmación. Dios permite aflicciones en nuestras vidas para que su gloria se manifieste. Seguramente de los que estamos acá hemos pasado por alguna enfermedad, por alguna prueba económica, por alguna situación familiar, algún conflicto emocional. Y al principio nos sentimos mal. Seguramente decimos, ¿por qué Dios permite esto? De los que estamos acá nos hemos preguntado ¿por qué Dios permite? Sí, ¿verdad? Seguramente no entendemos nada. ¿Por qué está pasando eso? Y luego de un tiempo uno dice, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué Dios permitió esto. Fíjense que el Señor está diciendo, me alegro de que ustedes no estuvieran allá. Seguimos adelante. Dios nos dice hoy, el primer punto, lo que estás viviendo hoy puede servir para mi gloria. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estamos viviendo hoy puede servir para la gloria del Señor. Digo puede, es una posibilidad porque depende de nosotros. Dios siempre quiere manifestar su gloria. Dios siempre quiere manifestar su poder. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está hablándonos a nosotros. Pero nosotros a veces cerramos nuestros oídos. El Señor dice por acá y nosotros vamos para el otro lugar. Punto número 2. Punto número 2, el enterrado. Esto se está poniendo muy feo, ¿verdad? El muerto, ahora vamos a hablar acerca del entierro. Avanzamos unos versículos, dice, cuando Jesús llegó, porque venía de viaje, se encontró con que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días. Yo les voy a contar una de las experiencias que tuve muchas, y eso me marcó por un largo tiempo, al punto tal de que no podía dormir. Yo trabajaba en mi juventud, no hace mucho, en un diario, precisamente en la fuente de sucesos. Y ustedes saben que los diarios allá impresos, cuando habían, porque al parecer no hay ahora en Venezuela, sino solamente digitales, lo que más vendía era los asesinatos, sobre todo cuando eran cuestiones pasionales. Y estaban los pregoneros, los que pregonan, los que alzan la voz en las esquinas, de esos que dicen extra, extra, urgente, o la noticia es, lo mató de 43 puñaladas. Y cuando decían así,
todo el mundo compraba el periódico. ¿Se acuerdan de eso? Sí, lo llegaron a ver. De hecho, en los kioscos, lugares donde vendían periódicos, no ponían la primera plana. Ponían era la parte de atrás. Y decía, le degolló la cabeza. Entonces la gente compraba de una vez. Le mutiló tal parte. Cuando habían asesinatos en Uribana, una cárcel muy famosa, número 1 en violencia, y había los coliseos, también se vendía mucho eso. Entonces, ¿qué pasaba? Era normal en ese diario y en la fuente de sucesos buscar la noticia. Y como eso era lo que vendía, lamentablemente se buscaba la noticia. ¿Y sabe cuándo se vendía mucho más? Cuando asesinaban a una persona y buscaban ocultar su cuerpo en un río, en una montaña, algo así. Los depositaban allí y a los 4 o 5 días habían zamuros literalmente, o animales carroñeros, y ahí se activaba el cuerpo de investigación policial y todos los diarios de esa ciudad. Ahí aparecía yo, este humilde trabajador, a 180, 200 kilómetros por hora para buscar la noticia, literalmente. Porque lo importante era dar la noticia de primero. ¿Ya me están cachando, verdad? Sí. Ahora, ¿ustedes se imaginan llegar a un lugar donde un muerto tiene 4 o 5 días? Uno iba, sin decir mentira, a 1 kilómetro, o sea, a 10 cuadras, y ya se sentía el olor. Y a medida que uno se iba acercando, el olor era más fuerte. Y llegué a presenciar cadáveres donde literalmente, se lo voy a decir de la manera más bonita, estaba el cadáver allí, porque vi muchos, y de su interior no corría fuente de agua viva, sino que de su interior salían gusanos. Por todas las cavidades, ojos, nariz, oídos y todo, salían gusanos y gusanos y gusanos. ¿Se imagina el olor? Cuando veíamos cadáveres así, la unidad que cubría esa noticia y todos los noticieros de esa ciudad no comíamos. Porque por más que tú te lavaras la cara, el cuerpo, te bañaras, lo que sea, el olor estaba como impregnado en ti. Estamos hablando de una persona común, como nosotros, que la asesinaron, que la colocaron allí, se empezó a descomponer, se la comieron otros animales expuestas a las condiciones climáticas. En otras palabras, era terrible. ¿Y saben qué? Estudiaban ese cadáver, su dentadura, su altura, para determinar quién era esa persona. Porque esa persona tenía un familiar, tenía una mamá y tenía que tener un funeral. Les cuento esto porque esto no pasaba antes, sigue pasando. Hay asesinatos, sicariatos. Incluso cercano acá, a 2 o 3 cuadras, yo no sé si usted supo la semana pasada, a 3 cuadras solamente, se metieron unas personas sin utilizar violencia, atravesaron el edificio, llegaron al departamento, amarraron a los 2 familiares, metieron a la persona al baño y lo asesinaron. A 3 cuadras de acá. Y eso hubo consternación. Es un sicariato, un asesinato. ¿Por qué cuento todo esto? Porque no estamos hablando de eso, de ese tipo de muerte, pero sí estamos hablando de la muerte. Y yo sé que a ninguno de los que estamos acá nos gusta la muerte, el tema de la muerte. No quisiéramos morir, y menos de esa manera. Ahora, leemos en la palabra que este muerto, Lázaro, tenía 4 días de muerto. ¿Ese cuerpo se estaba descomponiendo, sí o no? Sí. Y lo vamos a ver según la palabra. Damos otros saltos y dice la palabra que muchos judíos, esta era una familia importante, la de Lázaro, María y Marta, que estaban cerca en Jerusalén, se trasladaron a Betania.
Dice la palabra, muchos judíos se habían acercado a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces mire todo lo que se está uniendo. Está una familia en un funeral, en su luto. Había muchos visitantes de otras áreas, unos judíos. Llega Jesús con sus discípulos. Cuando llega 4 días después. Es una escena bastante compleja. Seguimos leyendo la palabra y dice el versículo 21 y 22. Marta le dijo a Jesús, porque se acercó a Jesús, escuchó que Jesús estaba cerca. Dice, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. ¿Cómo se lo diría a Marta? Llorando posiblemente, ¿verdad que sí? ¿Será que nosotros enterramos a nuestro familiar? Supongamos a nuestro hermano o nuestra hermana y ya el tercer día, cuarto día ya estamos bien. No, ¿verdad que no? A veces pasa 1 año, 2 años, 3 años y el dolor sigue allí. ¿Has sabido de personas que no superan ese tiempo en 1 año, 2 años? La muerte puede doler 10 años, 15 años, incluso toda la vida. Y aquí tenemos una hermana que se le acerca a Jesús posiblemente con mucha tristeza y le dice estas palabras llorando. Si tan solo, dice el Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta es una afirmación verdadera, lógica. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiese estado allí, hubiese actuado con poder, ¿sí o no? Hubiese evitado la muerte. Y pasó con otros enfermos. ¿Se acuerdan de la suegra de Pedro? Que estaba enferma y el Señor la sanó. Ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Sabemos que Marta no conocía lo que iba a acontecer, pero ella muestra fe acá. Primero porque afirma que si hubiese estado allí no hubiese muerto, y es verdad. Pero ahora que esto que está diciendo acá, ella no está completamente consciente. Porque dice, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. ¿Y por qué lo afirmo? Por lo que va a decir más adelante. Y a veces nosotros decimos afirmaciones como Marta. Tenemos una enfermedad, una situación demasiado difícil, terrible, familiar, matrimonial, en el trabajo y le decimos, Señor, yo sé que tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Cuántos han dicho así? Amén. Y decimos de verdad, Señor, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y viene una persona y dice, supongamos que pasa eso. No, eso no va a pasar. ¿No se ha cuestionado así? A mí me ha pasado. Señor, yo sé que tú puedes transformar a Santiago, le digo yo. Y cuando uno ve a la gente alrededor, no. ¿Dios lo puede hacer o no lo puede hacer? Supongamos que hay una familia donde hay uno de los parientes con cáncer terminal. Y los médicos dicen que quedan semanas de vida. Y usted ve a la persona en el lecho de muerte. Tiene metástasis. Y usted ve con sus ojos que tiene mal color. Incluso mal olor. Porque yo he visto personas así que se están descomponiendo literalmente. Las enfermeras o los familiares que la atienden ven que los líquidos van saliendo de su cuerpo. Hay una descomposición de su cuerpo. ¿Dios puede actuar, sí o no? Amén. Y nosotros podemos orar por ellos, imponer manos, ungirlos con aceite y decimos, Señor, haz lo que tú quieras. Pero dentro de nosotros decimos, yo creo que se va a morir. Porque es que está muy mal. Señor, mejor llévatelo para que descanse. Y nosotros también. Hermano, yo no voy a juzgar y criticar a nadie. Pero no me ha pasado la primera vez, me ha pasado muchas veces que he preguntado a familiares que están orando por otros familiares y es tan crítica la situación que ellos dicen, yo creo que es mejor que el Señor se los lleve a su presencia. ¿No ha escuchado eso? Ahora, ¿quién sabe eso si está mejor aquí o allá? El Señor. Y por muy muerto que nosotros lo veamos, Dios puede actuar. ¿Lo creemos, iglesia?
Amén. Seguimos. Versículo 23 y 24, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ella le dijo, yo sé que si tú le pides al Padre, Él te lo va a dar. Tu hermano resucitará, le dice el Señor. Es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resuciten todos el día final. ¿A qué se refería Marta esto? A los pasajes que hablan de la resurrección en el Antiguo Testamento. De los rollos de Daniel, porque no habían Biblias en ese momento, habían rollos, pergaminos. Y hay 3 o 4 referencias bíblicas que hablan de la resurrección cuando todos se levantarán en el día final. ¿Cuál es ese día final? Cuando Cristo venga por su iglesia. ¿La iglesia vida eterna espera a Cristo? Amén. Ese es el día final. Y ese día final habrá resurrecciones, hermano. Para perdición eterna y para la vida eterna. Para el gozo del Señor. Y Marta decía, yo sé que va a resucitar, pero ¿cuándo? En el día final. Seguimos leyendo. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto se debe interpretar literalmente o simbólicamente. ¿Quieren ligar las dos palabras? No. ¿Literalmente o simbólicamente? Literalmente allí, porque Él lo va a demostrar. Allí pasó literalmente. Pero cuando una persona reconoce a Cristo, en su interior hay una transformación. Ha pasado de muerte a vida. Y ya lo vamos a explicar. Pregunto, ¿Jesús tenía la autoridad para decir yo soy la resurrección y la vida? Sí la tenía, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque ya lo había demostrado y la palabra lo reseña. La primera resurrección o la primera persona que Dios resucitó fue la hija de Jairo, lo vamos a ver allí, en Marcos 5:36. Dice la palabra que Jairo, un principal de la noticia, fue a buscar a Jesús y se postró y le dijo, mi hija está enferma. ¿No se parece esta historia a la de María y Marta? ¿Y qué dijo Jesús? Vayamos entonces a la casa de un principal de la sinagoga, un fariseo, una persona que estaba contra el Señor. En el camino se atravesó una mujer que tenía un flujo de sangre y decía, si tan solo le tocara. Y ella le tocó, ¿y qué pasó? El flujo se detuvo. Y él dice, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Hubo una pequeña pausa. Yo hubiese sido Jairo y yo agarro a esa mujer, quédate de aquí, chica, fuera. Usted no se pone en el lugar de Jairo. Está angustiado, está apurado, la hija se le está muriendo y otra persona, Señor, te quiero tocar. Gracias a Dios las mujeres de vida eterna no son así. ¿Verdad que no? Yo quiero tocar al Señor. Tenía 12 años de flujo. Y Luz está por allí. Ah, está allá. Yo iba a hablar mal de ella, pero no, está aquí. No, yo quiero decir algo. Luz, como todas las mujeres, sufre de una costumbre, ¿verdad que sí? Las mujeres saben a qué me refiero. Una vez al mes cambian, mutan. Y ven a uno así como que, no te soporto. Es más, no me soporto a mí misma, dice. Entonces uno está así como que, uno no sabe qué hacer, pues. Si va adelante, si va atrás, entonces uno está aquí como que toca, como que habla, entonces no. Si uno dice algo es porque dijo algo. Si no dice nada es porque no dijo nada. Entonces esos días son de oración. Oración y ayuno. Y decirle, Señor, contrólala. Una vez al mes se comportan así, ¿sí o no? Los hombres que levanten la mano. Muy bien, vamos a un aplauso a las mujeres de vida eterna. Porque eso pasa nada más aquí. Entonces esos días son especiales. Yo decía con Luz, ¿te imaginas? Tú, 12 años así. No me soporto, decía ella.
12 años con un flujo de sangre, con esa molestia, donde le decían impura, donde le decían inmunda. No podían ver las manchas de sangre, el sangrado, porque la iban a apedrear. No habían con alitas, Mayasec, yo me las sé todas, porque es que yo las compro. No había nada de eso, habían trapos, telas. Y tenían que ir seguramente a un lugar aislado donde iba a lavar esas prendas, porque si la lavaba al frente de todo, en la lavandería de Judea no se podía. Porque todo lo que tocaba esa mujer era ¿qué? Inmundo. Y esa mujer interfirió, pero Dios se manifestó. O sea que Dios nunca está ocupado. Él siempre está disponible. Y cuando uno toca con fe, poder sale de Él. Todo es cuestión de fe. Ahora, llegan a la casa, dice, sin hacer caso de la noticia, porque habían dicho, la niña murió. Era una niña de 12 años. Y le dicen, Jairo, usted lo puede leer allí. Jairo, perdiste tu tiempo. Fuiste a buscar al maestro y tu hija murió. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Y hoy el Señor nos dice lo mismo. No tengas miedo, cree nada más. Que mi hijo se está muriendo, no tengas miedo. Cree. Que mi hija, mi papá, mi abuelo, no sé. Pero si nosotros creemos, Dios puede actuar. Puede ser que esa enfermedad sea para que Dios se manifieste, para que Dios manifieste su gloria. Tenemos que creer. Y de los hermanos que estaban acá, que levantaron su mano diciendo, yo tengo una dolencia, tengo una molestia, tengo una enfermedad diagnosticada. Hoy el Señor te dice, no tengas miedo, cree solamente. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Y no la puse allí, pero la historia termina así, pero vamos adelante en el siguiente versículo, voy a leerlo. 39, damos un salto y dice, y al entrar le dijo, ¿por qué hacen tanto alboroto y lloran? A veces Jesús hace unas preguntas que uno se le vuela la mente. Una niña de 12 años. ¿Quién tiene un hijo de 12 años? ¿Un hijo? Ajá. ¿Cómo estaría una mamá si se le muere el hijo o la hija de 12 años? Llorando, desesperada, angustiada, acaba de morir. Y él dice, ¿por qué hacen tanto alboroto y lloran? Eso está como cuando la gente se cae y tropieza. ¡Pum! Y esto una persona así como yo dice, señora, se cayó. Entonces el que está abajo lo mira así con cara de ira, así como que no, me estoy arrodillando aquí a buscar algo. Pero las personas se caen por accidente y siempre hay uno que está allí listo para preguntar, ¿se cayó? Yo creo que Jesús no lo hizo con esta intención, no. Pero él llega así porque tanto alboroto, habían contratado a unos flautistas, música para el muerto. Eso lo hacían nada más los ricos. No todo el mundo tenía música en los funerales. La niña no ha muerto, sino que duerme. ¿Qué dijo con Lázaro? Vamos a despertarlo. Aquí se refiere a la muerte como durmiendo, está durmiendo. ¿Por qué? Porque esta muerte que nosotros todos vamos a morir. Algunos con más edad, otros con menos edad, pero todos vamos a morir. Pero en el Señor es como un dormir. Porque aunque dejemos esta tierra, nuestro espíritu está con el Señor. Nosotros nunca nos vamos a despegar del Señor. Ni la muerte nos separará del amor de Cristo. O sea que si nosotros partimos el día de hoy, mejor porque nos vamos a la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Esta niña estaba durmiendo. Jesús se le acercó, eso sí, sacó a todo el mundo. Dejó solamente su círculo de los discípulos más cercanos y a los padres. Y le dijo, Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó. ¡Wow! ¿Usted se imagina como padre ver que su hijo estaba allí frío, con mal color, seguramente se estaba colocando duro, y que entre el maestro y le hable a un muerto porque es que estaba muerta?
y la niña se levante. Eso es maravilloso. Cuánta alegría sería para un padre que su hijo muera y que el Señor se lo devuelva. Eso no solamente pasó allá, ha pasado en nuestros días. Busque en internet, no busque las enfermedades y los síntomas, no. Busque. Y hay películas de la vida real que han mostrado hogares que temen al Señor, mamás y papás desesperadas. Cuando el corazón deja de latir, cuando los pulmones dejan de respirar, claman al Señor y Dios se ha manifestado. Porque Dios iba a manifestar su gloria en ese caso. Tenemos un segundo caso. La viuda de Naín. Dice la palabra que estaba un montón de gente caminando. Y está una viuda que se le moría su hijo, su esperanza. Dice la palabra que el Señor se movió en compasión a misericordia. Dice que se le acercó y tocó el féretro, cosa que no podían hacer los maestros ni los judíos, porque se iban a contaminar. Y dice que él tocó el féretro. Nos imaginamos aquí 5 o 6 hombres cargando una urna. ¿Usted ha cargado una urna alguna vez? Yo la he cargado. Ajá. Y que venga el maestro, toque el féretro, y los que la llevaban se detuvieron. Stock. Entonces le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó. Yo hubiese estado cargando la urna. Yo dejo caer esa urna y salgo corriendo. ¿Usted se imagina eso? Usted va así, la gente llorando, como son los funerales, y que el Señor diga: joven, a ti te digo, levántate, y levanta la parte allí. ¡Wow! Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar. Conversaciones del más allá. Y Jesús lo entregó a su madre. Era la segunda vez que Dios hacía eso. Con razón el maestro, vamos a seguir leyendo, dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. A Jesús predicamos cada domingo. Sigue diciendo la palabra: y todo aquel que vive. ¿Quiénes de los que están acá están vivos? Todos, levanten sus manos. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creemos esto, iglesia? Amén, aplauda al Señor, porque nosotros estamos vivos. Y dice la palabra: el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Vamos a dormir. Por eso Jesús decía: está durmiendo. Porque la muerte física, aunque vamos a morir, dejamos de respirar y nos entierran, nuestro espíritu sigue vivo y estará en las manos del Señor. Sigue diciendo la palabra: le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Cristo significa Mesías, el Salvador. Y esta es la confesión que toda persona debe hacer. Ciertamente Marta en una oportunidad estaba afanada. Él le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está. Pero esta vez estaba clarísima. Él le dijo: ¿crees esto? Y ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios. Y por eso todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y le levantó de los muertos será salvo. La salvación es por medio de la fe, es un don de Dios, es un regalo. Seguimos entonces, afirmamos, Dios nos dice hoy: yo soy la resurrección y la vida. Último punto y estamos terminando. El clima ya. Vamos con el tercer punto: el resucitado. Ya les dije lo que va a pasar, ¿verdad que sí? Vamos a la palabra. Dice en el versículo 38, una vez más, profundamente conmovido porque ya había llorado. Y la gente decía: mire cuánto ama a Lázaro. ¿Y saben qué decía? Si lo amaba tanto, ¿por qué no se vino antes y lo curó? Jesús fue al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. No son como las urnas de ahorita.
Era una cueva y ponían una piedra. Versículo 39 de Jesús dijo: quiten la piedra. Y miren lo que dice Marta. Marta dijo al principio: Señor, yo creo que todo lo que tú pidas al Señor, a tu Padre, lo haré, lo vas a hacer. Después él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Qué dijo ella? Sí, Señor, yo lo creo. Y después el Señor dice: quiten la piedra. ¿Para qué? ¿Para qué estaban? ¿Será que el Señor quería visitar a Lázaro? No, ya Marta sabía lo que él pensaba hacer. Y mire lo que dice Marta. Le dijo: Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. Señor, está hediondo, se está descomponiendo. Imagínense cuando abrieron esa piedra. Hay un dato importante que se los voy a mencionar porque lo dice después. Los judíos preparaban los cuerpos de los muertos, pero no eran especialistas como los egipcios. De hecho, hay momias en la actualidad que todavía tienen piel. Imagínense, tantos años eran especialistas en eso. Los judíos vendaban hasta el cuello y luego ponían un sudario o una parte aquí distinta a la cabeza. Eran 2 partes. En cambio, los faraones, cuando hacían las momias, era una sola pieza. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí lo imaginan, ¿verdad? Señor, huele mal, pues ha estado allí 4 días. Seguimos. Versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta es una conversación poderosa, porque él le viene diciendo, le viene afirmando, le hace preguntas y ella dice que sí. Y llega el momento de resucitar a su hermano y ella dice: Señor, que está muerto, se está descomponiendo, huele mal. Y él le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, el punto clave está en creer, iglesia. Si nosotros no creemos, no vamos a recibir la salvación, no vamos a recibir sus bendiciones, no vamos a recibir nada de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque Dios tiene preparado muchas cosas para nosotros, pero tenemos que creer. El siguiente versículo. Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. En otras palabras, ya él había orado. Y aquí está diciendo: Señor, gracias porque tú me has escuchado. ¿Será que nosotros damos gracias porque el Señor nos escucha? ¿Será que tenemos esa confianza, esa fe y podemos decirle: Señor, gracias porque tú me escuchas y porque vas a actuar? Eso es tener fe. Ver las cosas antes, dar gracias a Dios antes por lo que va a pasar, por cosas importantes. Fíjense, él ya había orado por su amigo y había dicho desde el principio: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. En el siguiente versículo dice: yo sabía que siempre me escucha. Y esto es tan bello. Decir esto: Señor, yo sé que siempre me escucha. Y es importante que los que somos hijos de Dios, hijas de Dios, digamos lo que dice Jesús: Señor, gracias porque siempre me escucha. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Él estaba orando allí. Estaba al frente del sepulcro. Ahora se quitó esa piedra. Marta estaba diciendo: huele mal. Y él está agradeciendo al Señor porque el Padre lo había escuchado. Siguiente versículo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Otra versión dice: gritó: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Siguiente versículo. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Se imaginan ese espectáculo? El que estaba muerto, 4 días sepultado, que hedía, que estaba vendado,
salió. Yo no sé si salió brincando, pero salió y le dijo: quítenle la venda y déjenlo ir. Pregunto, ¿cuál sería nuestra reacción al ver a Lázaro resucitado? ¿Qué hubiese hecho usted y yo? Si hubiésemos estado allí, ¿qué hubiésemos hecho? Dice la palabra que algunos creyeron. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Usted lo puede leer, versículo 45 en adelante. Los judíos estaban allí. Este hombre verdaderamente hace milagros. ¡Wow! Pero ¿qué podemos hacer para arrestarlo? ¿Qué podemos hacer para llevarlo a juicio? ¿Qué podemos hacer para matarlo? Todavía están viendo la gloria de Dios, la manifestación de Dios, y ellos quieren matar al Hijo de Dios. En otras palabras, iglesia, muchos creen en el mensaje del Señor. Y muchos han de creer con la palabra que se está predicando acá. Pero otros van a seguir. ¿Qué podemos hacer para que el SOSAFE pueda atender a nuestras llamadas, a nuestras denuncias? Porque ¿saben qué? Ya denuncian y ni vienen. Y esos vecinos que seguramente me está escuchando ahorita, le voy a decir al vecino: Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y porque ellos están escuchando. Y la palabra dice que la fe viene por el oír. Por eso todos los vecinos que están atrás, todos se van a congregar aquí. Declárelo, créalo en el nombre de Jesús. Esas rodillas que están erguidas ahorita se van a doblar en ese Dios todopoderoso que le dijo a Lázaro: sal fuera. Dios nos dice hoy: si crees, verás la gloria de Dios. Es cuestión de creer. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de estos principios? Vamos adelante. Solamente voy a leer. Todos nos podemos enfermar y hasta morir. El Señor dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Yo sé que a veces tenemos muchos deseos de mucho éxito. La mayoría de personas: Señor, pastor, me dice, yo quiero ser feliz. Está bien ser feliz. Ten el gozo del Señor. Pero ¿sabe qué dice el Señor acerca de la felicidad? Bienaventurados los que sufren, felices los que sufren. Felices los pobres, felices los que son perseguidos. ¿Quieres ser feliz? Espera a que seas pobre entonces. ¿Quieres ser feliz? Que seas perseguido por la palabra. Porque ¿saben qué? El Señor no ofreció éxito. Ojo, se los aclaro. Yo puedo predicar de prosperidad y de éxito acá, pero el Señor dijo: en el mundo ¿tendrán qué? Aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y antes de su venida, en Mateo 24 dice que vienen grandes tribulaciones. ¿Estamos preparados para eso, iglesia? ¿Estamos preparados para ser perseguidos? Jesús nos ama así como amó a Lázaro. Jesús nos ama. Pero porque nos ama, no saldrá corriendo a vernos. Y a veces estamos orando por nuestros hijos: Señor, sánalos ya. Ya. ¿Qué hizo con Lázaro? Se quedó 2 días más. Y vino cuando la situación estaba crítica. Dios guarda a nuestros hijos, a nuestros familiares. Pero si el Señor tiene que llevarlos a UCI, si tienen que pasar por un cáncer para que la gloria de Dios se manifieste, los va a llevar a UCI. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Porque la gloria de Dios se va a manifestar. Y la gloria de Dios es lo importante, iglesia. A veces nos creemos muy merecedores: Señor, hazme esto, haz aquello, yo necesito esto. No, no se trata de nosotros, se trata del Señor. Y si tú, con tu enfermedad, con tu proceso, con tu quiebra, con lo que estés pasando ahorita, tú vas a ver la gloria de Dios, es importante la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Jesús es nuestra esperanza. Por eso María y Marta iban allá: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiese muerto. Pero murió. Y lo sepultaron. ¿Cómo fue la reacción de Marta y de Jesús? De María. ¿Odiaron a Jesús porque se quedó más tiempo? No. Acudieron a Él, se arrodillaron ante Él. Y esa debe ser nuestra actitud. Aún si nuestros hijos mueren, tenemos que arrodillarnos ante Jesús, iglesia. Estoy diciendo algo terrible. Pero si el Señor no nos da esa bendición, si el Señor no abre las puertas, si el Señor no permite que se abra una puerta,
¿Vamos a renegar de Él? Fíjense, el Señor permitió que Lázaro muriera. Y María y Marta, usted lo puede leer ahí, acudieron a Él de rodillas. Pasó lo peor. Pero sin embargo, Dios se manifestó con poder. Seguimos, Dios, nuestro Padre tiene un propósito con nuestras aflicciones. La idea era que creyeran que Él era el Hijo de Dios. La muerte no nos separará de Jesús. Y por último, si creemos, veremos la gloria de Dios. Como desafío, yo sé que a ustedes les gustó grabarse con los versículos, y a mí me gustaría que usted se aprendiera este versículo, que está en Juan 11:40. Memoriza el siguiente versículo. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aprendámonos ese versículo. Es cortito. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. Póngase de pie, por favor, y dígale al Señor: Señor, ayúdame a creer en ti, Padre. Ayúdame, Padre. Hemos visto tu palabra, la hemos leído y la hemos analizado. Creemos, Señor, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, sabemos que cuando hay problemas, cuando hay enfermedad, incluso la muerte, nos entristece, nos afecta, y quizás hasta no esperábamos eso. Sin embargo, Señor, oramos a ti, y yo te pido en el nombre de Jesús por la iglesia. Señor, hace unos momentos algunos de mis hermanos levantaron sus manos. Iglesia, el Señor nos decía: si crees verás la gloria de Dios. Todas las personas con los ojos cerrados, para que no se distraigan y no esté viendo quién está enfermo. Los que están enfermos, que tienen una dolencia, una aflicción reciente o de años, levanten sus manos allí al Señor. Usted está con el Señor solo. Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que oremos por los enfermos y sean sanados. Señor, mira las manos de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Creemos que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de ese Cordero que quita el pecado del mundo. Ese Cordero que murió por nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Señor, mira a tus hijos e hijas, y yo te pido en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, que tú sanes al enfermo. Levanta al enfermo. Señor, toca desde la cabeza hasta los pies, que ellos puedan sentir tu gloria, tu unción, que tu gloria se manifieste en este momento. Señor, tu palabra dice que si creemos, veremos la gloria de Dios. Queremos sentir tu gloria en este momento. Que tu gloria se manifieste, tu presencia se manifieste ahora, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Toca si hay enfermedades a nivel del cerebro, del cuello, Señor, en el nombre de Jesús, en los hombros, en los huesos, en las gargantas, en las cuerdas vocales, enfermedades en los oídos, Señor, en los ojos, aclara la vista, en el nombre de Jesús. Señor, en los pulmones, en el corazón, Señor, en todo el sistema respiratorio, Señor, libera en el nombre de Jesús. Que mis hermanos y hermanas sean libres, Señor. A nivel estomacal, el colon, los intestinos, Señor, en el nombre de Jesús, sánalo. El páncreas, el hígado, Señor, todos estos órganos internos, que yo no los conozco todos, pero tú sí los conoces, Señor. Sana en el nombre de Jesús. Los huesos, las rodillas, Señor, los pies, las manos, Señor, todo nuestro cuerpo, incluso el cabello, Padre, tú restauras y regeneras, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay tumores, Padre, si hay cáncer, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Fuera de los cuerpos, en el nombre de Jesús. Tú quemas con tu Espíritu Santo, Señor, y restauras y haces tejidos nuevos, Señor. Si hay valores altos, los que sufren de la tensión, de diabetes,
Señor, incluso de los riñones. Restaura en el nombre de Jesús, Señor. Hace tejidos nuevos, órganos nuevos, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, derrama tu gloria en mis hermanos, en mis hermanas, en los jóvenes, en la iglesia a nivel general. Que mis hermanos puedan testificar que hoy creyeron a ti, Señor. Y tu palabra dice que si creemos veremos la gloria de Dios. Manifiéstate, Señor, en el nombre de Jesús. Trae paz, trae tranquilidad a cada persona, a los hogares, a los matrimonios, a los hijos. Restaura los hogares en el nombre de Jesús. Trae quietud, Señor, pero también trae salvación. Señor, oro también por aquellos que han escuchado tu palabra y aún no te han reconocido, como Marta, que decía: Señor, yo creo que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Si hay alguno que está acá que no ha creído que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Cristo, y quiere reconocer a Jesús, quiere seguir a Jesús, ore conmigo y a través de la fe va a recibir el regalo de la salvación. Diga: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Límpiame con tu sangre, séllame con tu Espíritu Santo, anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, que cuando yo duerma me vaya contigo, en el nombre de Jesucristo. Amén. De los que están acá, ¿alguno hizo esa oración por primera vez? Levante su mano si alguno hizo esa oración. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un aplauso para ellos, que el Señor les bendiga. Hay una tarjetita allí, présteme atención un segundo y vamos a cantar ahorita. A los que hicieron la oración por primera vez, delante de ustedes hay esta tarjetita aquí, que tiene nuestro logo y dice: qué bueno que has reconocido a Jesucristo como Salvador. Si deseas ser acompañado y crecer en la fe, escanea este código QR. Van a escanear, se van a un link y le van a dar clic donde dice: quiero ser acompañado. Porque ustedes son bebés espirituales, los que acaban de levantar la mano. Nosotros como iglesia queremos acompañar a que puedan crecer en la fe. Entonces no dejen de escanear este código y a la iglesia vamos a cantar por última vez esta canción, declarando que creemos en el Señor.